Damos comienzo a la reunión. Lo siguiente, nuestra tradicional conferencia, y que será presentada por el doctor Jorge Dañín, académico honorario de la institución, sobre la triaca ayer y ahora. Doctor Dañín tiene la palabra. Muy buenos días a todos. Desde luego los que desafiaron el viento y la lluvia, pero también a los por vía telemática. Le agradezco a la mesa el honor y la confianza de tirarse al agua con una cosa que en una breve encuesta nadie tiene idea de qué es la triaca. Y que también puede haber dudas sobre su relevancia, más allá de un recorrido que puede ser entretenido o no en el pasado. Irene Vallejo, en el prólogo de un precioso libro, y looking forward para leer el suyo, María Elena, describe el temor que sentía ella antes de iniciar un libro, luego de haber buscado antecedentes por todos lados, leído libros y artículos por demás, tomado 1000 apuntes antes de empezar a articular todo en un lugar donde todo tiene que estar. El tono, el sentido del humor, la poesía, el ritmo, las promesas. Y en ese tono, para mí, está implícita la sentencia de Boccaccio, manía por mí en ocasiones anteriores, quien decía que las historias, las conferencias y los libros debían deleitar por su apariencia externa y además ejercitar la mente con su verdad oculta. Si todo esto no fuese una tensión enorme, podemos agregar que hay que reducir todo a, no sé, unos 50 minutos o no mucho más, y explica el temblor esencial de un sujeto porfiado y reacio a la primidona, que espero que no lo distraiga, y también al uso intensivo de apuntes cuando la memoria se torna esquiva y voluble. Estructuré el programa en estas 4 grandes categorías para tratar de ordenar 20 o más siglos de historia, una apertura y un cierre, un ayer que es lo más largo, también dividido en 4, la antigüedad de unos 5 siglos a partir del segundo antes de Cristo, lo que he llamado expansión y traslación del V al XIV, el apogeo de la triaca del XIV a principios del XVIII y su declinación a partir de esa segunda mitad del siglo XVIII. El hoy, si bien es relativamente corto, sin embargo, resuena tanto que yo creo que va a quedar sentado en la importancia de haber dicho el hoy también o el ahora en el título de la charla. Henry Sigerist, gran historiador de la medicina alemán y en Johns Hopkins, escribió en la primera mitad del siglo XX que quien penetra en la historia de la medicina se ve enfrentado a una diversidad de facetas del mundo del hombre. Idioma, geografía, religión, filosofía, política, ciencia, artes y la influencia mutua de ellos y su relación con la medicina. Ahora, pienso que Sigerist, la historia de la que habla Sigerist, no es aquella del relato temporal o registro temporal de los hechos en el orden en que ocurrieron, y tampoco de los relatos hagiográficos, ya sea de personas, instituciones o ideologías, que muchas veces no tienen asidero en evidencia o en hechos,
y que frecuentemente tampoco tienen una lógica detrás de ellos. Yo creo que Siggeris más bien pensaba en otra historia, la que describe Raymond Aron, gran historiador y filósofo francés, que decía que la historia es la vida de los muertos, escrita por los vivos para los vivos, y que necesariamente, incluso para un historiador diletante como soy yo, tiene que estar dirigida a comprender la intención de los actores y la influencia de sus entornos, y a través de ello deducir o intuir las grandes líneas del devenir de la humanidad o de las características de la humanidad que podrían iluminar la comprensión del presente. Hace ya buena cantidad de años, mientras meditaba qué decir en un discurso de agradecimiento, me puse a buscar de dónde venía ese with a pinch of salt o with a grain of salt anglosajón, que como todos sabemos significa escepticismo ante cualquier aseveración, sobre todo si representa ganancia fácil, un honor o una lisonja. Y llegué a Gayo Plinio Secundus, más conocido como Plinio el Viejo, quien en su Historia Naturalis, cuando relataba las ventajas de algunos remedios, en especial las nueces en ese capítulo, decía que en el santuario del derrotado gran rey Mitridates, Neo Pompeyo encontró un cuaderno en su gabinete privado con una receta para un antídoto escrita por su propia mano, 2 nueces secas y también 2 higos, 20 hojas de ruda triturados todos juntos, con la adición de un grano de sal. Adito grano. Quien lo tome en ayunas, ningún veneno le dará daño ese día. Entonces, como es un poco una costumbre, me puse a buscar una imagen de Plinio el Viejo para ponerla aquí al lado. Estas son unas poquitas de las que encontré en internet en distintas partes, y ciertamente, a ver, algunas quizás pueden tener algún parecido, pero la mayoría son... Y me puse a pensar que la gran mayoría de estas ilustraciones de la antigüedad, que aparecen en todas partes, que yo creo que todos hemos usado en alguna charla alguna vez, en realidad son invenciones modernas. Tampoco encontré una descripción de Plinio el Viejo que permita, por último, aventurar una descripción. De tal manera que decidí, excepto cuando lo merita, ilustrar las diapositivas con esas ánforas al varelo o qué sé yo, de porcelana para almacenar la triaca, que además de ser bellas, representaron un valor agregado en el negocio de la triaca. La RAE define triaca como una confección farmacéutica usada de antiguo y compuesta de muchos ingredientes y principalmente de opio. Se ha empleado para las mordeduras de animales venenosos. También está otro remedio de un mal prevenido con prudencia o sacado del mismo daño. Escueta y pobre descripción de un compuesto que, si bien desapareció de la farmacopea, reinó durante 20 siglos y que fue descrito así por un gran apotecario francés en 1623, que decía que la triaca es el sol entre los planetas, el fuego entre los elementos, el oro entre los metales y el cedro entre los árboles. Y para terminar este prólogo, que ya parece el meollo de la conferencia, tan solo hacer algunas precisiones. No hay una triaca, sino que hay cientos de triacas.
muchas sin nombre, otras que tienen el nombre de los creadores o de quienes la hicieron famosa, y otras que son denominaciones de origen de los lugares donde fueron producidas. Aquí las más importantes, y especialmente las tres primeras, el mitridato, que ustedes ya sospecharán de dónde viene, la galene de Andrómaco y la magna de Andrómaco por pseudogaleno. Además de ser múltiples triacas, había múltiples formulaciones de todo tipo: pasta, píldoras, polvos, emplastos, ungüentos, lociones, y hasta una de liberación prolongada, una cebolla hueca que se ponía sobre el abdomen rellena de buena traca. Y también múltiples vías de administración, y las que ustedes se imaginen, hasta la inhalatoria, cosa que es sorprendente. Vamos entonces a la antigüedad. En el siglo II antes de Cristo, un tal Nicandro, de quien poco se sabe, ni siquiera si es claramente del siglo II, pero parece ser que sí del siglo II, pero sí se sabe que era de Colofón. Colofón es un pequeño pueblo en la cima de un cerro entre Éfeso y Esmirna, y Nicandro escribió 2 poemas al estilo de la Ilíada y de la Eneida, que los tituló Teriaca y Alexifármaca. Ahora, teriaca es un adjetivo y por el texto quiere decir relativo a animales salvajes, que en griego antiguo era cer o therion. La gracia de Nicandro es que este nombre que él le puso a su escrito en el siglo II después de Cristo finalmente se transformó en el sustantivo con que lo usamos hasta el día de hoy. Enter, mi héroe de la triaca, Mitradates, el nombre preferido en griego y por él mismo, en una de las tantas monedas que se acuñaron durante su largo reinado, y al lado un busto que lo representa como Heracles con la cabeza del león de Nemea cubriéndole la cabeza. Mitradates es un personaje extraordinario. De joven, y de joven probablemente en la adolescencia, debió dejar la corte de su reino del Ponto, porque su padre había sido asesinado, envenenado seguramente, y la principal sospechosa era su madre, que quería poner a otro de sus hermanos en el trono para seguir gobernando, por lo que Mitridates huyó y recorrió por años, haciéndose fuerte y creciendo. Recorrió toda la Anatolia, la Asia Menor, aprendió los idiomas de los pueblos que allí habitaban. El viejo dice que dominaba 25 idiomas. Y, más importante para la historia, empezó a aprender de materia médica y en particular de los venenos, que se dice que la Anatolia es rica en ellos, y también de animales inmunes a los venenos, como los famosos patos venenosos del Ponto, que comen vegetales venenosos que a otros animales los mata rápidamente y que ellos siguen tan campantes. Y otro que es también extraordinario y que tiene una larga tradición en la historia, en las abejas de la miel loca de la Colchide.
que desgraciadamente va a quedar para otra ocasión. Ahora, Mitrídates fue probablemente la persona más importante del helenismo tardío y unió a todos los pueblos de la Anatolia con la idea de resistir la invasión romana en ese primer siglo antes de Cristo. Ahí hay un ejemplo, está el Pontos Euxinos, el Mar Negro, con allá también sirve, no, con el Ponto, que era su reino, él nació en Sinope, y que él, por alianza y por conquista, extendió a toda la Anatolia, por la Colchide de las abejas locas, y hasta el norte, al reino del Bósforo, hoy la Crimea actual, que a diferencia de nosotros, que miramos el Bósforo inmediatamente aquí, antiguo era el estrecho de Kerr del Mar de Azov al Mar Negro. Con esto, Mitrídates, o Mitradates, como también me gusta llamarlo a mí, resistió durante más de 25 siglos y durante 3 guerras a los intentos de los romanos para eliminarlo. Entre otras cosas porque tenía alianzas con los piratas del Mar Negro y con los piratas del Mediterráneo que hacían mucho daño a las líneas de abastecimiento romanas. Cuando Pompeyo, como leímos en Plinio, finalmente lo derrotó, Mitrídates huyó hacia el norte, hacia el reino del Bósforo precisamente porque allí había instalado a uno de sus hijos como rey. Y su idea era reunir a las tribus nómades del norte del Mar Negro, fundamentalmente los escitas, después serían los godos, y con la idea de atacar Roma por el norte, tal como lo haría Alarico, qué sé yo, 5 siglos después. Pero los aliados se echaron para atrás, el hijo dijo que mejor sigo siendo rey, y Mitradates, para evitar la ignominia de ser capturado vivo, decidió poner fin a sus días. Hay muchos relatos de cómo ocurrió ello. El que más me gusta a mí por su dramatismo está en la biografía de Adrien Meyer de Poison King, que es lejos la mejor de 3 que leí, donde dice que 2 de sus hijas que lo habían acompañado porque iban a ser prometidas en matrimonio a alguna de las tribus que él esperaba que lo acompañaran en su aventura romana, decidieron seguirlo en la muerte. Y Mitrídates les dio del veneno que llevaba en la empuñadura 1/4 para cada una, y él tomó la mitad. Las 2 pronto siguieron su camino, pero Mitrídates, vivo, aunque demasiado débil para cumplir su cometido, le tuvo que pedir a su gran amigo y lugarteniente Bistocos que lo degollara. La receta y los documentos de Mitrídates, como vimos ya en el relato de Plinio, que robó Neo Pompeyo, le encargó que los tradujera al latín, y de esa manera llegaron a fines del siglo I a.C. a Roma y se empezó a hacer conocido, y ya en el siglo I, temprano, es recogido por diversos historiadores como los anotados ahí, Gelus, Tácito, Dion Casio, y también por Plinio el Viejo,
en otros pasajes más del que muy escueto que leí, y por el mismo Celso en su De Mediquina. Sin embargo, el más importante fue Andrómaco el Viejo. Andrómaco era el arquiatra de Roma, médico personal de Nerón, por lo tanto probablemente en riesgo permanente de desaparecer. Y Andrómaco copió el Mitridato, le agregó uno que otro ingrediente, le dobló la cantidad de opio y le puso... y además, muy importantemente, le agregó serpientes, trociscos de víbora, porque el lagarto 5 de Egipto que Mitridates había puesto en su propia receta era muy difícil de conseguir. Pero razonó que siendo venenosa, siendo inmune, seguramente su carne debiera contener el antídoto. La llamó galene en griego, que significa tranquilidad del mar, de las aguas profundas, pero que metafóricamente también sirve para la serenidad, la tranquilidad de ánimo. Entra probablemente uno de los 3 médicos más importantes de la antigüedad, como se puede ver en este grabado medieval. Galeno, sin duda alguna, fue no solo un recopilador de los tratados hipocráticos, sino que los comentó y los aumentó. Y además realizó experimentación, tiene, por cierto, grandes errores como los anatómicos, ya que por no haber disección humana tuvo que confiar y extender la anatomía animal al ser humano, pero sin duda alguna es una persona muy importante. De sus más de 600 tratados, hay 3, Antídotos 1, Antídotos 2 y De Teriaca a Pamphilianum, un amigo, donde describe el Mitridatio y describe y alaba la triaca o teriaca de Andrómaco, tanto la alaba que se la recetó al emperador Marco Aurelio, que se dice la tomaba a diario, y no solo a diario, sino que a veces, varias veces al día, lo que ha dado pie a rumores no sustanciados de que era adicto al opio. Ahora, sin embargo, un cuarto tratado que fue incluido hasta la segunda mitad, y yo diría a principios de este siglo, fue incluido dentro de los tratados de Galeno, la Teriaca a Piso. Otro personaje importante, el más antiguo que encontré era el suegro de Julio César, pero que fue escrito en realidad, y hay consenso en eso, por otro médico, muy conocedor de Galeno, pero que tiene algunas diferencias médicas y sobre todo diferencias lingüísticas que no habían sido advertidas, pero que con inteligencia artificial sí lo hicieron. Y este pseudo Galeno es quien describe la teriaca de Andrómaco con gran detalle, describe sus componentes, describe cómo prepararlas. Y además describe un experimento interesante en que puso en un corral a gallos silvestres con víboras venenosas. Los dividió en 2 grupos, uno con triaca y otro sin triaca. Sabrán cuál es el resultado de antemano, porque si no, no habría quedado registrado. Todos los gallos con triaca sobrevivieron y ninguno de los que no recibieron triaca se murieron.
Desgraciadamente no hay ninguna referencia a cuál fue el número de gallos que utilizó como para calcular una P que nos permitiera orientar. Pero esto pasó a la historia como un experimento de Galeno y aumentó su prestigio sin duda alguna. Y yo creo que califica como el primer experimento controlado y aleatorio de la historia, 16 o más siglos antes que el de Lind con el escorbuto. Adicionalmente, este pseudo Galeno le dio el nombre con que se conoció la triaca de Andrómaco, se siguió conociendo como Teriaca Andromachi, pero él la llamó la Teriaca Magna. Con la invasión, esta es una imagen de Google Earth que son extraordinarias, sin duda alguna. Con la invasión de los godos de Roma, el saqueo, el incendio de las bibliotecas y de los pergaminos y de los tratados y de todas las cosas, el saber de Occidente se trasladó primero a Bizancio, donde los tratados fueron copiados, comentados por varios famosos médicos bizantinos, están ahí los nombres en siglos sucesivos, y de estos pasó a Oriente a través de Siria y del Siriaco de Juan Damasceno a médicos como Rasés y Avicena, que lo transcribieron al árabe. Y con la expansión del Islam hacia el occidente, estos tratados llegaron en árabe a la península ibérica con médicos tan reconocidos como Averroes y Maimónides en el siglo XII. Y yo a este paso por la medicina árabe, en realidad de todo el saber médico antiguo, lo llamo traslación, porque no solo copiaron y preservaron, sino que agregaron teoría y práctica en forma muy importante. Pasó apenas un siglo para que lo comentado por Averroes, Avicena y Maimónides pasara hacia el norte, a la Escuela de Medicina de Montpellier y a la Escuela de Salerno con su régimen Salernitani, que influyeron en este renacer de la medicina que terminaría en este periodo, en el norte, en la naciente Escuela de Medicina de Padua, que sería durante 2 siglos la más importante y donde iban desde William Harvey en el norte a médicos árabes desde el sur. Ciertamente desde la península ibérica, a través de los viajes de descubrimiento, en comillas, ¿no es cierto?, y de conquista, la triaca pasó al Nuevo Mundo y también al lejano oriente, las colonias portuguesas en Asia, Indochina y en las Filipinas con los españoles. A la China ya había llegado el registro desde el siglo VII de que llegó la triaca a la China y que fue en gran estima. Se piensa que este periodo de, llamémosla, la Edad Media, fue bastante mudo en cuanto a novedades, pero la verdad es que en cuanto a la triaca hubo muchas discusiones que iban desde si había que ponerle víboras o no. También discusiones sobre el modo de prepararla. Algunos decían que había que elegir las especies menos venenosas, porque si no la triaca podría ser demasiado peligrosa. Otros decían que si debía sentir su efecto, tenían que ser con el mayor veneno posible
y entonces aconsejaban encerrarlas sin alimento o bien apalearlas antes de matarlas para que la ira surtiese su efecto en mayor veneno. También, por cierto, si la carne de víbora se asemejaba más a la carne roja o a la de pescado, pensando en los días de abstinencia, porque eso significaría que no se podía tomar triaca en esos días. Muy importantemente, ¿cuál era el modo de acción de la triaca? Si era a través de los simples o de la sumatoria de los efectos de los simples, como tendemos a pensar en estos días, o bien por lo que dieron a llamar la sustancia total o forma específica, que era la transformación en otra sustancia de los simples cuando eran mezclados. También, si era preventivo o curativo, Galeno y Avicena decían que los dos, Averroes decía que solo curativo, cuando hay enfermedad, pensando en el riesgo de intoxicación por opio. Es decir, ya tenía una idea clara de la importancia de la dosis. Grandes discusiones sobre la naturaleza del veneno y de la enfermedad. En los griegos, la tradición griega, no había una clara distinción entre veneno y medicamento. Lo llamaban a todos fármacos. Y para distinguirlos había que ponerle un adjetivo. En el caso de los venenos era toxicón o cacón, malo. También discutir los principios, si los similares curan los símil o si son los contrarios los que curan el contrario, que siglos después, ¿no es cierto?, daría origen a la homeopatía. Pero en todas estas discusiones y con cada uno de estos autores, las indicaciones de la triaca fueron creciendo exponencialmente. Y de ser un antídoto y tratamiento de algunas cosas más o menos obvias como la tos, los cólicos abdominales y la diarrea por el opio, se fueron agregando todo tipo de males internos, externos, físicos y aún espirituales, porque también trataba los problemas del ánimo. Ahora, el apogeo probablemente empieza a fines del siglo XIV y se extiende hasta el siglo XVIII. Y hay tres factores que creo yo son los más importantes. Uno, la posición política y económica dominante de la Serenísima República Veneciana. Aquí, con bullente actividad ceremonial y comercial, en un cuadro precioso de Canaletto, donde en primer plano, delante del palacio del Doge, está el Bucintoro, la galera del Doge, del Dux. Ya en el siglo XII, Venecia exportaba triaca, porque estaba bien posicionada para recibir todas estas componentes exóticos y muy difíciles de conseguir, y además dominaban las rutas comerciales y por lo tanto estaban en posición de generar buena triaca. El segundo evento, sin duda alguna, fue la peste bubónica. A finales del siglo XIV, ¿no es cierto?, que se extendió por toda Europa con gran rapidez y que fue rápidamente interpretada como un envenenamiento para explicar cómo se extendía tanto y tan rápido. Era natural entonces que la triaca servía para curar la peste o prevenir la peste. Y la verdad
y me puse a pensar mucho esto, que no tenemos ninguna idea si tenía algún efecto sobre la peste o no. Nosotros, desde nuestra perspectiva del siglo XXI más o menos omnipotente, podríamos pensar que son burradas. No, la triaca, con toda esa cantidad de componentes, no sirve. Pero sin embargo, fue usada por médicos que lo usaban conscientemente, que observaban sus resultados y sin duda, al menos sintomáticamente, servía para los males más frecuentes. Y no tenían ninguna manera de saber si prevenía la muerte o no. Uno podría hacer un juego, ¿no es cierto?, plantear la hipótesis nula. No, no sirve. Pero no tenemos datos para rechazarla ni para aceptarla. En cambio, la hipótesis alternativa tiene datos, porque morían menos los que tomaban triaca, sobre todo de la buena, la más cara, y la tomaban a diario. Y sí hay datos de que morían menos. Ahora, claro que sí, digamos, eran los más ricos y poderosos los que estaban mejor nutridos y los que podían arrancarse de las ciudades al campo. O quizás con todas las hierbas aromáticas que contiene la triaca, a lo mejor ahuyentaban las pulgas. Podría ser. El tercer evento es la imprenta. Sobre todo en friega, ¿por qué no? La tercera es la imprenta. Sin duda alguna, la invención de la imprenta y la posibilidad de imprimir cuantas copias se quisiese de pasquines, de panfletos, de libros, permitió que se imprimieran y se difundieran artículos, panfletos y libros sobre la triaca. En el siglo XV, más de 500 con el título de triaca o teriaca o mitridato. Los primeros siglos, la mayoría eran escritos en latín por médicos, lo que hace suponer que eran de difusión científica o de discusión científica. Pero gradualmente, en la medida que ocurra lo que voy a relatar a continuación, empezaron a ser los apotecarios los que escribieron con fines de difusión y de ampliación de las indicaciones, donde claramente la intención ya no era científica, sino que para comercial, para aumentar las ventas. Decía que ya desde el siglo XII Venecia está a caballo con la exportación de triaca, pero empezaron a aparecer sucedáneos y al aumentar la competencia, los apotecarios y las autoridades de Venecia decidieron una estrategia comercial: aumentar y asegurar la calidad de la triaca, y segundo, difundir el proceso rigurosísimo que se hacía en Venecia, y empezaron a envasar la triaca en esos ánforas y albarelos. Mientras más precioso, más cara era la triaca. Igual como si tenía una foto con algunos frascos de perfume, pero decidí no ponerla porque tenían la marca y en fin, no se me fuera a acusar de promover. Los apotecarios exhibían sus productos, ya sea en su farmacia o en el lugar público, y pasaba una comitiva de médicos oficiales designados por las autoridades para inspeccionar la calidad de los productos, y luego se confeccionaba en público. En una gran olla metían todos los ingredientes
lo procesaban a fuego. Recuerden que la carne de víbora debía ser reducida a una pasta, por lo tanto tomaba varias horas de hervor y después le echaban las especies vegetales, y esto era acompañado de pasquines por toda la ciudad, en edificios públicos, se repartían en las esquinas anunciando la ceremonia, y después con las declaraciones como esta segunda ahí abajo, donde se decía cuál era la receta que se usaba, en este caso la de Andrómaco, con todos los componentes, que no los vamos a leer, por cierto, y además abajo las virtudes de esta triaca, que tampoco las voy a leer, pero créanme que era una panacea. Ahora, para ir un poco acomodando el final, la triaca se extendió por todo el mundo, digamos, y hay evidencia en todos los continentes. En Chile hay un primer verso que es el único que encontré con la mención de atriaca o triaca, que en el Arauco Domado, a fines del siglo XVI, fue como los que venden atriaca, que dejan de una víbora morderse para que su fineza pueda verse, pues luego el mal, tomándola, se aplaca. Ahora, más que una propaganda de la triaca, para mí esta es una evidencia que los charlatanes generalmente van o a la par o más adelantados que la ciencia. En la farmacia los jesuitas, cuando fueron expulsados a fines del siglo XVIII, promediando el siglo XVIII, contaba con estas triacas. Celestio de Hoffmann, que tenía, ya no me acuerdo cuánto, creo que 104 ingredientes nada más. Había una con 122 ingredientes de Pietro Mattioli, que además de 120 simples, le agregaba un toque de triaca magna y un toque de mitridato. La triaca de Andrómaco y la triaca magna, que sin duda revela un desconocimiento de los antecedentes porque son la misma cosa, o a lo mejor la preparaban de manera distinta. La diatesarón, que es la llamada triaca de los pobres porque tenía apenas 4 ingredientes. Obvio, sí, por cierto. Y que viene derecho del griego, digamos. Dia a través y tesaron es 4. Una más curiosa todavía, que tuve que investigar de qué se trataba, la Smaragdorum. Resulta que Smaragdorum viene directo del griego y del latín esmeralda. Y porque decían que tenía polvo de esmeralda, cosa que yo creo muy poco probable. Ahora, varios factores se juntan para explicar la declinación de la triaca. Sin duda alguna, la revolución científica, ¿no es cierto? Ya en el siglo XVII e incluso XVI hay antecedentes. Uno de los primeros es la publicación en 1640 y tantos de una gran obra de Thomas Brown que se llama Pseudodoxia epidémica, que trata de los errores vulgares y supersticiones que circulaban en Inglaterra de entonces, y descarta la gran mayoría como supersticiones, pero afirma algunas que nosotros hoy creemos que debieron haber sido denominadas como supersticiones. Sin duda alguna, la Royal Society y la Académie des Sciences de París
y principalmente la publicación de los Philosophical Transactions de la Royal Society en 1665, la revista más antigua aún en circulación y que como un tesoro está desde el primer número online, lo que es extraordinario. Es un tesoro explorarla. Ahora, se le asigna gran importancia a este señor, Heberdan, o Heberden, que todos ustedes, por cierto, lo conocen de semiología, médico y miembro del Royal College of Physicians, quien en 1745 publicó esta verdadera diatriba violenta antiterriaca. Era un panfleto en el que mezcla dos cosas. Uno, una gran cantidad de errores casi vergonzosos de los antecedentes de la teriaca y sobre los inventores de las distintas formulaciones. Pero lo mezcla con argumentos sensatos, como que era una mezcla que no se repetía nunca en ninguna de las teriacas y ciertamente no en Inglaterra, donde cada apotecario mezclaba la teriaca que estimaba conveniente. No había gran regulación al respecto. De hecho, Sydenham ya había inventado su popularísimo láudano o tintura de Sydenham, que tenía vino de Malta, opio, aromático, canela, clavo de olor, lo que a mí me suena como teriaca. Y fue famosísima, y muchos dicen, no tengo certeza, pero está en la literatura, que Heberdan quería eliminar las teriacas estas, porque quería publicitar su propio compuesto. No sé. Pero es interesante ver el gabinete de Heberdan, que está, yo afortunadamente lo pasé a ver junto con la biblioteca de Samuel Pepys en Cambridge, que tenía 93 cajoncitos donde clasificaba todo tipo de simples, como raíces, tallos, flores, semillas, y con productos vegetales y con productos animales como cuerno de ciervo y varios otros, digamos. Y si bien no tiene víbora, sí tiene un spiritum vivororum, o sea, un alcoholcito de víbora. En fin, es difícil decir cuál fue la influencia de Heberdan en la desaparición. Yo pienso que esto fue antes que fuera recibido en el Royal College of Physicians. Curiosamente, en la página del Royal College of Physicians, en la página de Heberdan, reproducen todos sus errores, pero comentando los del presente. O sea, ahora, triaca hoy tiene que ver con esa búsqueda de grandes líneas del devenir de la humanidad, como lo llamó Aarón, o características de la humanidad, y de las muchas que uno puede extraer de este relato, y estoy seguro que se le ocurrieron varias para traerlo al presente. Yo pienso que hay tres que desde luego que existen hoy y gobernaron el destino de la triaca en el pasado. Uno, el miedo a perder la salud, a la enfermedad, el miedo a la vejez, el miedo a la muerte, y que está para mí extraordinariamente bien caracterizado en este disparate de Goya,
donde el miedo aparece como esta figura enorme, fantasmagórica, sin rostro, y que parece que va abalanzándose sobre la humanidad caída y en fuga y con un paisaje yermo atroz. O sea, sugiere miedo, sin duda alguna. La codicia, que dudar de que la codicia sigue estando entre nosotros y que es distinto al lucro, sino que es el afán de riqueza, o peor todavía, una vez rico, querer seguir acumulando riqueza. Lástima, no tiene sentido, digamos, pero les recomiendo que lo vean, porque los detalles de Bruegel el Viejo en sus pinturas son extraordinarios. En esta, en El triunfo de la muerte, en La aldea, y que muestran las costumbres y las características de la sociedad que le tocó vivir. Y la credulidad como mezcla en proporciones diferentes y que está presente, yo creo que en todo, de simpleza o candidez, de creérselo todo, de ignorancia y también de aprovechamiento. Esta caricatura o tinta de Thomas Rowlandson, quien fue un gran crítico de la sociedad inglesa y que tiene muchísimas caricaturas en torno a la medicina, muestra a un apotecario, se conoce como el apotecario o como el charlatán. Aquí preferí ponerle The Quack, donde uno ve la humanidad crédula entrando enferma ya a la farmacia, el farmacéutico con varias ánforas que tienen arsénico, ácido sulfúrico y otras cosas, digamos, y la muerte que está preparando el compuesto, ahí tras bambalinas, donde este señor se espanta ante su presencia. Y yo creo que estos tres factores explican algunas de las tríacas modernas, más que modernas, de hoy. Entre muchas, les propongo la siguiente. Marketing. Sin duda alguna, digamos, hay que recordar que todos los financiamientos de estudios de nuevas drogas que financian los laboratorios provienen de la gerencia de marketing y que igual rol cumplen los visitadores médicos. Consumismo de todo tipo, pero también incluye el consumismo médico. En el consumismo médico, tanto la televisión como el boca a boca va impulsando a las personas, por ejemplo, a consultar apenas se estornuda. Estornuda hay que llevarlo al pediatra, al tiro. O, ¿qué decir de fiebre? Llamar a la consulta de la pediatra para pedirle con urgencia una hora porque tiene 37,8. A todos nos ha pasado, creo yo. Charlatanes y falsificadores, sin duda alguna, digamos, estuvieron presentes y siguen estando presentes. Las medicinas alternativas y complementarias. Todas las, o 60% de las escuelas de medicina en Estados Unidos tienen alguna referencia de medicinas alternativas o complementarias. El 80% de la población, según la OMS, consume hierbas con fines medicinales, pero
hay grandes llamados de atención. Un editorial de Angel y Cassirer del año 98 en el New England decía que hay una sola medicina, la que funciona, y otra que no se sabe si funciona, y peor, no se sabe si produce daño, porque no se evalúa con el mismo rigor. De hecho, tanto en las triacas como en la medicina tradicional chilena tienen aristoloquia. La aristoloquia es una hierba rastrera, un cubresuelo ampliamente extendido en todo el mundo. Se conoce en Norteamérica como la Virginia Snake Root. Pero resulta, y aquí en Chile es la Aristoloquia chilensis, pero resulta que está prohibida ahora porque hay evidencia que es carcinogénica y además produce daño renal. Los cuidados inútiles, en el NHS se calcula que el 20% de los cuidados, incluyendo exámenes, medicamentos y procedimientos, o no sirven, o son superfluos, o son anticuados con un balance riesgo-beneficio que ha sido mejorado con avance y que se explica por el retardo que hay entre el descubrimiento y su implementación. Y sin duda alguna, la cosmética. Ahí el temor, la codicia y la credulidad se juntan en proporciones iguales. La industria cosmética mueve muchísimos recursos. Hay procedimientos que son hechos por personas sin calificación médica y otros por médicos, pero sin convicción ética. Dicho todo lo anterior, mientras preparaba esta charla, y estos son los dos últimos diapositivos, me encontré con este trabajo en un llama de mayo sobre le pedí a un hijo que está estudiando chino que me dijera cómo pronunciarlo, y lo pronunció, pero soy incapaz de repetirlo, pero algo así como Shui Beijing. Y el Shui Beijing es una mezcla de 17 productos vegetales chinos reducidos a una solución intravenosa y que se le administró a pacientes con sepsis, hecho en China, por chinos y con resultados chinos. Pero el resultado de la mortalidad bajó de 26 a 19, comparado con un grupo control con suero fisiológico. Un editorial o un comentario que lo acompaña describe los pasos que va a tener que seguir este Shui Beijing para ser aceptado por la FDA. Pero si repite esos resultados, sin duda alguna va a ser una triaca de hoy. Y un segundo, aún más intrigante, hecho en Irvine, en el Departamento de Neurofisiología y Neurobiología, en que investigaron el efecto de aromaterapia con un grupo control sobre la cognición que mejoraba en adultos mayores de 45 años, así que todavía hay esperanza, y además con cambios anatómicos evidenciados por una resonancia nuclear magnética, o fisiológico, si usted quiere, una resonancia nuclear magnética funcional. La primera pregunta instintiva, si solo sirven los aromas tradicionalmente considerados como placenteros, o podría ser cualquier aroma.
Bien, creo que mis dos postulados iniciales, el de Sigueres y el de Aarón, se han cumplido con la charla, con el desarrollo de la charla. Pero si cumple la sentencia de Boccaccio o la recomendación de Boccaccio, solo lo pueden juzgar ustedes. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, doctor, por su tan interesante relato. La historia se repite, en el fondo es lo mismo. Yo pensaba, los dos que me entender que trabajan bastante, tanto más que yo. 500 años más, si es que sobrevivieron mañana, 500 años más, no lo sabemos. Me dicen, por ejemplo, la rapamicina, que no viene de una víbora, pero viene de un hongo, parecido. ¿Ya? Todo lo que nosotros creemos que hace, lo que no hace, probablemente lo van a ver con los mismos ojos. Eso nos da humildad como médicos. Estamos trabajando con verdades endebles, transitorias, de lo que tenemos. Han tenido las discusiones que han habido, la actividad que ha sido funcional o funcionaba, ha sido igual a las que tenemos nosotros. Es muy interesante, es muy interesante. Es más agresiva probablemente. Lo segundo, algo hay en el ser humano que estas cosas no científicas penetran más que los científicos. Este fue de la farmacia local. El éxito del Tol-12 para cualquier cosa, ¿no es cierto? El éxito del multivitamínico, sigue suma. Y como anécdota terrible, un efecto adverso de la acá por Johann Sebastian Bach, infección ocular, por varios médicos que le daban distintas pócimas con deposiciones de pájaros. Se murió, hizo una sepsis, y la grandeza es que estaba agónico, escribió su última cantata, Ante tu trono me presento, Señor. Gracias, doctor Nayib, por esta estupenda charla, muy estimulante. Quería hacer una pregunta muy puntual sobre su posición. En los primeros diapositivos, cuando Pompeyo se encuentra con la fórmula de la triaca de su rey griego, del Magneo, de los sonalénicos, me pareció ver que habían hojas de ruda. Y las hojitas de ruda, quisiera saber, en aquel tiempo, en esta medicina hipocrática helénica del momento, ¿qué significado tenía? ¿Significaba algo? Porque en nuestro imaginario popular, el agüita de ruda es buena para los niños. En algunas condiciones se usa, ¿cierto? Bajo chileno. Esa es mi duda. A ver, contestar de forma muy general. Primero, la mención de la ruda. Ruda está una de 70 hierbas simples del Mitridato. En la receta que describe Plinio es porque él estaba escribiendo sobre las nueces y los higos, y por lo tanto mencionó solo esos 5. Pero en otros pasajes su historia natural les describe los otros. Y la otra cosa que puedo agregar es que desde Teofrasto y pasando por Dioscórides, Teofrasto, el discípulo de Aristóteles, digamos, que escribió su Historia Plantarum en el siglo III a.C., y Dioscórides, y era también de la Anatolia. Extraordinariamente se juntaron ahí en la Anatolia. Yo tenía un mapa en que describía todos los puntos interesantes para la historia, pero que me tomaba como 15 minutos de escribir, así que lo eliminé. Dioscórides también tiene su famosa materia médica, que es medicina con hierbas y plantas. Y ahí, y también en la farmacopea de pueblos originarios, uno ve cómo se repiten indicaciones, muchas veces contrarias. Y que por lo tanto yo no soy experto tampoco en medicina herbaria, ni mapuche, ni
ni de otras latitudes, pero asombra la cantidad de dolencias y síntomas que pueden tratar. Y eso no hace más que sugerir que no había una evaluación o un seguimiento, sino que los síntomas se pasaban solos. ¿Cuántos dolores de guata se pasan solos? ¿Cuántas fiebres se pasan solos? Y por lo tanto, el tratamiento que se indica en esas circunstancias mueve a error. Ahora, esta es una aplicación presentista que probablemente es injusta, pero no tengo idea de la ruda. A mí me hizo recordar la historia de la digital. Tenemos entendido que por allá por el 2007-85 se descubrió la digital, se descubrió que hacía buen efecto en enfermedades cardíacas, una mezcla que tenía 40 hierbas. Una de ellas era la digital. No recuerdo yo la historia, nunca la supe, de cómo se desduró el cuento para llegar a la digital. Lo que sí que está claro que ya se está acabando el uso de la digital. La historia. Lo otro que no tiene mucho que ver con su presentación, me encontré yo con que el profeta Daniel, que era muy famoso porque interpretaba muy bien los sueños, estaba de esclavo y el rey eligió, lo hizo que eligieran a los esclavos de mejor aspecto físico para que fueran a ayudar a la corte, a trabajar en la corte. Y dio instrucciones que estos esclavos recibieran los manjares que se servían en la corte y no los que se les daban a los esclavos. Y Daniel se resistió y arregló con los guardias de que a la mitad de esos le diera la comida del rey y a la otra mitad le diera la comida de los esclavos. Y al cabo de un tiempo encontró que estaban mucho más centrados en carne los que comían la comida de los esclavos que los que comían la comida del rey. Y sería el primer ensayo clínico de Clippers para el nada más que un alcance porque Muy interesante de todas maneras. La historia del digital también es otra historia extraordinaria porque está inscrita en el siglo XVIII en los Midlands, donde se juntaron un grupo de amigos que se reunían una vez al mes para la luna llena. Se hicieron llamar los lunáticos y como correspondía a la ilustración, al Enlightenment, discutían de todo. Y en ese grupo estuvo Withering, el del digital, pero también está Erasmus Darwin, médico, abuelo del susodicho, digamos. Está Wedgwood, el de la porcelana, extraordinario industrial, también abuelo de Darwin, de Charles Darwin, porque una hija de él se casó con un hijo de Darwin. Otro, Thomas Bolton, que se asoció con Watt para el desarrollo de la bomba de vapor, en un grupo que era extraordinario. Hace años hice una charla para el programa de estudios médicos humanísticos de la Católica que trataba de los lunáticos y era muy interesante. Gracias, doctor Dañino, por esta extraordinaria presentación o relato ameno y profundo. No una charla, porque la charla lo hacen los charlatanes. Yo soy mi timota. No, la profundidad y exactitud de los
comentarios históricos extraordinarios y, en cuanto a la medicina como un acompañante de toda la historia de la humanidad, no solamente la historia de la medicina. Pero yo quería recalcar un asunto, aparte de mencionarle que Francisco de Quevedo también se pronuncia muy críticamente sobre los embusteros y de los que venden cualquier remedio. Pero yo como fisiólogo mecanicista no debería decirlo, pero yo creo que la credulidad sí influye. La credulidad, no sé a través de qué mecanismo, pero la credulidad tiene un efecto, porque lo vemos a diario en nuestro modo de vivir. Entonces, la compulsión para consumir, la compulsión para vivir eternamente, son cosas sociales, y nosotros somos seres sociales, y en ese sentido somos fuertemente influenciados por nuestro ambiente cultural, que implica la credibilidad, y por qué no, entonces también para la triaca. Entonces, hay que verlo con cierta cautela. Yo creo que no hay que ser demasiado crítico sin conocer los mecanismos profundos que van desde la conciencia a todo el resto del organismo, y donde ciertamente esas pozoñas pueden tener efectos curativos. Entonces, no hay que mirarlo tan o sea, estrictamente sí, pero no tan escépticamente quizás. Entonces yo quiero decir, la credibilidad, y a diario lo vemos, influye físicamente y por qué no en la salud. Entonces, quería terminar agradeciéndole esta brillante presentación, y fue realmente un gran disfrute en escuchar todo esto, con todas las observaciones laterales muy interesantes y muy motivadoras también, en cuanto a preocuparse más bien de la historia de la medicina. Muchas gracias. Gracias, doctor. Quiero hacer un comentario, de hecho, todo lo que se ha dicho, yo creo que es un aspecto importante que tiene que ver con quién proclama alguna virtud de algún producto y quién va a tener gran influencia. Y viendo todo esto el triaca con el tema de medidas que no sé por qué es curativo o no, ayudar, recordé el caso de la vitamina C. La vitamina C fue promocionada por una persona que se ganó 2 premios Nobel, ¿cierto? Linus Pauling, y promocionando la vitamina C para prevenir el resfrío, las infecciones respiratorias en general. No tenía ningún sustento, excepto para no sé qué enfermedad, creo que se llama el de Listeria shigashi, que ahí sirve la vitamina C. Pero tan poderoso era quien lo dijo, que después de ya muchos años decidieron hacer un trabajo de investigación, un ensayo controlado randomizado para probar algo que era obvio. Y se gastaron no sé cuántos millones de dólares para poder demostrar que el profesor Pauling está equivocado, ¿cierto? Entonces, que él lo dice también es muy importante que figura. Y a raíz de eso, ya a nivel muy cotidiano, bueno, además pasó en el COVID, la cantidad de cosas, hasta el cloro, tomar cloro. La hidroxicloroquina. Yo usé esa cosa. No es mi Y lo último que vi es algo que me sorprendió, me produjo gran preocupación, porque anda circulando en internet una promoción en la cual aparece el nombre de un distinguido profesor de la Escuela de Medicina, ¿cierto? En la cual sostiene que todas las enfermedades son parasitarias y lo muestra una figura que uno
se parece, dice, pero al estar vestido de cirujano y con un corazón en la mano, claramente uno ve que no es que corresponde. Y que al final de todo esto, al decir que todas las enfermedades son parasitarias, ¿cierto? Ofrece el medicamento que tiene no sé cuántos componentes y que da garantía de éxito en todas partes. Yo no sé si el doctor, amigo, yo creo que mucha gente sabe que eso está circulando, ¿no? Pero es una triaca actual que está circulando. Muchas gracias. Dañino, nuevamente, muchísimas gracias. Excelente presentación de toda la academia. Que usted lo ha hecho realidad.